soy Diego Moreno Cruz de la Universidad Externado de Colombia, docente investigador del Centro de Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Y bueno, es un día muy especial, vamos a inaugurar una serie de seminarios que han organizado conjuntamente las universidades Externado de Colombia, la Universidad de Girona y la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Las tres universidades pues, han unido sus esfuerzos institucionales para conformar formalmente una red interuniversitaria de la que estamos orgullosos de pertenecer en el externado. Y pues hoy comenzamos con una sesión, las actividades de este seminario. Es un gusto para el Centro de Investigación de Filosofía y Derecho del Externado participar en la organización de este evento y auguramos la mejor de las suertes para esta iniciativa interuniversitaria que comienza hoy. Bueno, el seminario de hoy será moderado por el profesor Esteban Pereira de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero antes de dejarlos con él quisiera darle la palabra a Jordi Ferrer, que es el director de la Cátedra de Cultura Jurídica y profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Girona, y posteriormente a Diego Papayanis, que es el profesor de la misma universidad, de la Universidad de Girona en Filosofía del Derecho, quienes nos hablarán un poco de los comienzos de esta red, de los inicios y las razones de la constitución de esta red interuniversitaria. Bueno, Jordi, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Diego. Es un placer acompañaros, un placer además coincidir contigo en esta sesión y con todos los que nos escuchan. Lo primero que quisiera decir es que el placer no solo por estar, no solo por acompañar este inicio de la red, sino especialmente porque se haya constituido esta red. Esta red ahora se constituye y empieza a andar formalmente, pero es una red que en realidad se ha ido tejiendo a lo largo de los años a raíz del trabajo fundamentalmente de Diego Papayanis. La filosofía del derecho privado ha sido desgraciadamente uno de los ámbitos en los cuales la filosofía del derecho no ha puesto especialmente su mirada en lengua castellana yo diría, al menos en el último siglo. Normalmente hemos hecho filosofía del fenómeno jurídico, por decirlo así, y mucha menos filosofía de los derechos positivos, de las distintas ramas del derecho, de los problemas específicos que presentan las ramas del derecho. Esto en castellano se ha hecho relativamente poco hasta tiempos recientes. Se empezó con otros ámbitos, se empezó a trabajar en filosofía del derecho penal. Hay trabajos importantes al respecto hechos desde hace varias décadas. De filosofía del derecho constitucional también hay bastantes trabajos hechos importantes desde hace varias décadas. También ha tenido su empuje en estas últimas 2 décadas la filosofía del derecho procesal y en especial del derecho de la prueba, pero mucho menos en el ámbito del derecho privado y ha empezado a andar, yo diría, en esta última década y uno de sus autores de referencia creo es ya Diego Papayanis. A raíz del trabajo que en la Cátedra de Cultura Jurídica ha realizado Diego, no solo en sus investigaciones, sino generando espacios de trabajo, generando también tesis doctorales, es decir, la dirección de tesis doctorales, etc., se ha ido creando también una tupida red de investigadores, en general de investigadores, digamos, entre bastante y muy jóvenes, que cada vez menos, como a todos, pero todavía muy jóvenes, que han ido trabajando en estos temas y que desde aquí también después se han ido, digámoslo así, y sin que suene peyorativo, dispersando, es decir, volviendo a veces a sus lugares de origen, otras veces a otros lugares, y ocupando posiciones como profesores o investigadores en otras instituciones. Eso que nosotros lo vemos en una parte con tristeza, porque se nos van amigos que acá han estado durante varios años
y, y con los que hemos convivido y trabajado estrechamente, es también una oportunidad fantástica, maravillosa, de estrechar lazos institucionales. Y esto es lo que ha producido un lazo institucional que empieza, digamos, su andar público hoy con las universidades Adolfo Ibáñez y Externado, en ámbito de filosofía del derecho privado. En otros ámbitos también las relaciones con esas universidades y muy especialmente con el Externado pues son intensas y desde hace bastantes años. Pero en este campo fructifica ahora, y a partir de hoy, digamos, se le pone la pítola ya pública de esta red. Lo mejor que puede hacer la red es existir, y lo siguiente mejor es generar trabajos académicos de primer nivel. Creo que las dos cosas están garantizadas teniendo en cuenta quienes las lideran desde las tres instituciones. Así que no tengo nada más, no quiero tomar mucho tiempo, nada más que decir por hoy, excepto que volver a felicitar a los promotores de esta red y agradecer a las instituciones, es decir, al Externado y a la Universidad Adolfo Ibáñez por acompañarnos, a la Universidad de Girona, en esta aventura que espero será muy fructífera. Muchas gracias, Jordi. No sé si estaba esperando, no sé si Diego iba a darme la palabra o ya me la dio antes, digamos, toda junta, digamos, pero bueno, ya la tengo. Sí, Diego, ya te la había dado. Gracias, Diego, gracias. Gracias, Diego, también por tu presencia y muchas gracias, Jordi, por tu presencia aquí y por tus palabras. No quería que este acto sea demasiado protocolar ni con grandes discursos, pero sí quería que estés aquí presente y que expliques un poco, bueno, el nacimiento de la red y la importancia que ves en la red, porque estoy convencido de que el trabajo que pudimos realizar, tanto Alex, Esteban y yo ahí esos años, no hubiese sido posible sin el espacio que nos habilitaste. Antes de que llegasen Alex y Esteban, tú ya me insistías en buscar candidatos que trabajasen en esta línea de investigación. Bueno, la búsqueda a veces va como va y fue un poco fortuito que apareciera Alex a través del máster de Derecho de Años y luego Esteban a través de algún amigo en común interesado en venir a Girona. La cuestión es que se incorporaron casi a la vez y eso generó una masa crítica. Ganaron becas competitivas ambos a la vez, lo que es muy difícil de hacer y sobre todo en temas que no son los más comunes, ¿no? Pero sin duda la llegada tanto de Alex como de Esteban creo que cambió bastante la dinámica del grupo, generó masa crítica para poder empezar a hacer seminarios, invitar profesores y demás sobre un tema muy específico que ahora tanto a ti como al resto de los miembros ya les parece natural, ya estáis acostumbrados del mismo modo que todos los demás nos acostumbramos a discutir sobre pruebas sin ser especialistas en el tema, ¿no? Pero creo que ahí se generó algo fantástico. No, yo me lo pasé personalmente muy, muy bien y Esteban también sacaron provecho de su paso en Girona. Empezamos a organizar cosas juntos de entrada en el marco del máster de Derecho de Años, un pequeño workshop al principio, muy pequeño, solo para algunos estudiantes de una de las asignaturas. Esto generó un enorme interés y lo ampliamos a todos los estudiantes del máster. Ellos fueron expositores en los primeros workshops. Y ahora el workshop sigue hasta hoy. Y ellos volvieron a sus instituciones ahora en cargos de responsabilidad como profesores. Y la red era casi una prolongación natural de esa relación que queríamos que siga. Que todos estamos encantados por el tipo de colaboración que tenemos, discusión en todo momento, a veces por un chat de WhatsApp y muchas otras veces en instancias formales como esta. La verdad que disfrutamos mucho y nos parecía que era una buena idea que eso que era más que nada una relación intelectual personal se institucionalizase ahora y de ahí el origen de la red. Vamos a empezar también con mucha modestia, con un trabajo de seminarios y por eso también el discurso se va a acabar aquí porque lo que más nos interesa es el seminario, pero hay un ciclo de seminarios de a poco que estaban pensados antes de la pandemia, estaba pensado que fueran online,
y ahora parece una mancha más en un tigre, ¿no? Pero en aquel momento ya habíamos diseñado exactamente esto que estamos haciendo sin que fuera necesario. Lo veíamos como algo para darle agilidad, dado que estamos en 3 países y los costes de viaje son elevados. Dijimos, vamos a hacerlo online y lo vamos a hacer bien. Y la pandemia nos demostró que era fácil hacerlo bien. Esta es la única diferencia. Bueno, y en este primer seminario, nada, ya presentará, supongo, el moderador. Agradezco a Alex la disposición a presentar un trabajo y a Brigitte Leal también la disposición a participar como comentarista. Estamos también encantados de tenerla aquí. Ya no la presentaré yo, pero sí quiero recibirla de la mejor manera. Porque también en este ámbito, igual que en muchos otros, las mujeres han tenido muy poca visibilidad, pero intuyo, porque he hecho un esfuerzo consciente de buscar mujeres que trabajen en filosofía del derecho privado y he encontrado pocas. Así que es un placer que estés trabajando en estos temas y poder contar contigo también para eventos y proyectos comunes, ¿sí? Bueno, nada, muchas gracias a todos los asistentes también por participar de este primer seminario. Y ahora sí, me callo la boca y que empiece el show. Bueno, Esteban Pereira, que era de moderador, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Diego, Jordi y Diego también. Y me corresponde entonces dar inicio al primer seminario. Vamos a presentar a quienes nos van a acompañar, tanto en su calidad de ponente como de comentarista. Va a exponer su trabajo el profesor doctor Alex Vargas Tinoco. Él es doctor por la Universidad de Girona y además es docente investigador en la Universidad Externado de Colombia. Y va a comentar Brigitte Leal, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Además es magíster en Legal Theory en NYU y además ahora en la actualidad es estudiante de doctorado en la Universidad de Cambridge. Por ende, vamos a hacer un sistema en el cual hay 25 minutos para que Alex nos exponga su trabajo. Habrán 15 minutos en la cual Brigitte formulará sus réplicas, sus comentarios y sus evaluaciones. Y finalmente 5 minutos para que Alex replique. Con posterioridad a eso, habrá un espacio de tiempo para que puedan formular sus preguntas, sus inquietudes. Actuaré como moderador, por ende, cualquier mensaje y pregunta que sea formulada en el chat de preguntas y respuestas, va a ser canalizada por mi persona de forma directa. Así que muchísimas gracias a ambos y cedo la palabra a Alex. Bueno, muchas gracias Esteban, gracias también a Diego Moreno, a Diego Papayanis, a Jordi por esas palabras con las que solo puedo suscribirlas y apoyarlas. Para mí es un honor estar participando en esta red como parte de la Universidad Externado de Colombia y agradezco también al Centro de Investigaciones en Filosofía del Derecho, al Departamento de Derecho Civil también, porque este es un esfuerzo también mancomunado con ese departamento. Y bueno, es un gusto iniciar este ciclo de seminarios y también una gran responsabilidad. Voy a compartirles pantalla, si el anfitrión me lo permite, para presentarles unos pequeños slides, algunos slides que preparé. Ok, en el día de hoy pues quiero presentarles o hablar acerca de las disculpas y la reparación en la responsabilidad civil, que es un tema que me parece que cada vez más está en boga, es una práctica increciendo que cada vez más en las noticias, periódicos, observamos que jueces han ordenado a ciertas personas ofrecer una disculpa a favor de un demandante exitoso en un proceso legal. Recientemente en Colombia tuvimos el caso que la Corte Suprema de Justicia, en sede de conocimiento de una acción de tutela, ordena al ministro de Defensa presentar una disculpa a favor de los posibles de las personas que posiblemente harían marchas como protestas por cuestiones sociales en Colombia. Pero no solamente esta práctica se evidencia ahora recientemente en la Corte Suprema o en sede de derechos fundamentales, sino que ha sido una práctica que ha sido muy común, por lo menos en los últimos 10 o 20 años, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en materia de responsabilidad extracontractual del Estado por la violación grave de derechos humanos. La Corte Constitucional también, en su competencia de revisión de acciones de tutela, ha ordenado también disculpas, usualmente en casos de discriminación y en otros que no son de discriminación y que realmente uno podría cuestionar cuál es el fundamento para la orden, pero que en este momento, digamos, no voy a ahondar en caso por caso. Lo que quiero ver es que en el contexto judicial colombiano, al menos, se puede uno dar cuenta que hay pocos esfuerzos por parte de los jueces a la hora de indagar por el concepto de disculpas. Hay realmente una carencia argumentativa a la hora de explicar por qué se debe implementar o dar la orden de las disculpas. Lo que se hace usualmente es apelar a la idea de reparación y entender que la reparación es el género en el que está comprendido el acto de disculparse. Es decir, que la disculpa es una forma o una expresión de la reparación. Y adicionalmente se le atribuye a las disculpas un carácter simbólico. Se dice las disculpas es una forma de reparación simbólica o satisfactoria, una expresión satisfactoria de reparación, pero realmente no se ahonda mucho en ese carácter y en ese carácter simbólico o satisfactorio de la disculpa. Y aquí hago una pequeña acotación. Ya de entrada uno podría ver alguna contrariedad en los argumentos expuestos por los jueces en la medida en que las reparaciones simbólicas suelen ser decretadas en aquellos casos en los que la reparación no es posible. Los jueces suelen decir que la reparación simbólica opera cuando las cosas no pueden volver al estado anterior en el que se encontraban antes. En este sentido, parece que hay alguna tensión interna en la idea de reparación, porque por un lado hablamos de la reparación como eso que se implementa para que las cosas vuelvan al estado anterior, y por otro lado, cuando hablamos de reparación simbólica, entonces lo que hacemos es precisamente negar el éxito de ese desideratum de la reparación. Me parece en todo caso que hay un marco jurídico muy claro en Colombia para la implementación de este tipo de medidas, que se encuentra por lo menos en la Ley de Víctimas del Conflicto Armado Interno, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha hablado del derecho fundamental a la reparación, por lo menos claramente respecto de las víctimas de violaciones de derechos humanos, algunos instrumentos de derecho internacional en el que se contempla también las disculpas como formas de reparación no pecuniarias u otras formas de reparación, entre otros. Lo que voy a hacer aquí básicamente es debatir sobre esa función reparadora. Obviamente esto es un punto de partida para una reflexión que espero concretar en un trabajo posterior y examinar, digamos, esa función reparadora bajo ciertos prismas y además pensar en algunos lineamientos a partir de esas reflexiones sobre la implementación de las disculpas. Esas premisas, las premisas sobre las cuales partiré, es que la idea de reparar ha sido entendida, al menos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional más reciente que uno puede ver, es que la reparación, como les comentaba, se concreta a través de la restitución íntegra del estado anterior al que se encontraba la víctima del daño o del acto lesivo de su derecho. La segunda premisa es que las disculpas, al menos un concepto muy básico de ellas, un concepto en el que podríamos estar de alguna forma todos de acuerdo, es que se trata de un acto ilocucionario, interpersonal, un acto del habla que expresa algo y que transmite un mensaje determinado a alguien. ¿Qué transmite? Bueno, depende de la tesis que suscribamos respecto de las disculpas, pero puede transmitir la existencia de una posición normativa correlativa respecto de la víctima, puede transmitir también un lamento por una razón insatisfecha, el lamento porque las cosas hayan sucedido como sucedieron, el lamento por haber participado como agente en un curso de sucesos del cual nos lamentamos, etc. No me quiero adelantar al tema, pero me parece importante que tengamos en cuenta esas dos premisas.
como les dije, analizaré, digamos, ese alcance reparador de las disculpas bajo 4 prismas o perspectivas, ¿no? La primera de ellas es el de los intereses extrapatrimoniales o el dolor, es decir, la capacidad de las disculpas para obrar como mecanismo reparador de esos intereses extrapatrimoniales o como una forma de apaciguamiento del dolor. Una tesis que ha surgido en la literatura es la idea de que este tipo de reparaciones no pecuniarias, dentro de las cuales se enmarcan las disculpas, obedecen a la idea de una reparación in natura. Esta idea de que estos mecanismos como las disculpas se entiendan como reparaciones in naturas a mí me genera cierta sospecha sobre el éxito del argumento, básicamente porque encuentro que hay un problema de singularidad en estos intereses extrapatrimoniales. ¿A qué me refiero con ello? A que cuando apelamos a la idea de intereses extrapatrimoniales no solamente aludimos al hecho de que son intereses que están fuera del comercio y que no tienen un estimado pecuniario, sino también que estamos aludiendo a intereses que nos parecen únicos, irreemplazables y en esa medida inconmensurables de alguna forma, porque precisamente no encontramos esa equivalencia o simetría con otras cosas que podamos reemplazarlas o reemplazarlos. En virtud de lo anterior, uno puede decir que cuando apelamos a la idea de una reparación in natura es porque nos estamos refiriendo a la posibilidad de que un interés sea reparado, recompuesto o que se recupere la funcionalidad de ese interés, si se quiere, en su misma naturaleza, porque el interés subsiste en su propia naturaleza o porque hay uno de la misma naturaleza, perteneciente al mismo género, que puede ser dado en reemplazo a ese interés que fue afectado. Pero me parece que no es el caso cuando hablamos de intereses extrapatrimoniales, por ejemplo, como el honor, el sentido de la estima propia, la seguridad propia, no son objetos que en su propia naturaleza admitan algo así como una recomposición precisamente por esa unicidad y esa singularidad que una vez se ha perdido no se puede recuperar. Ese interés en mantener mi honor en un determinado momento tal vez no pueda ser recompuesto. Además porque sospecho que uno puede distinguir entre una reparación in natura y una disculpa, ¿sí? La disculpa puede ser un medio que puede propiciar la restauración, si se quiere, de ese interés extrapatrimonial, pero no constituir en sí misma la disculpa una reparación de la misma naturaleza al interés afectado. Y pienso en el caso de una retractación por una información falsa que se ha difundido. En este caso, por ejemplo, si yo he difundido una noticia falsa sobre alguien, puedo retractarme y entenderse que esa retractación es una forma de reparación in natura a esa lesión, a ese interés de veracidad. Pero esa retractación no implica en sí mismo la existencia de una disculpa, que es un error en el que comúnmente caemos. Yo puedo retractarme y decir la información anterior fue falsa y no por ello me estoy disculpando. La disculpa parece algo que versa sobre el acto ilícito o el injusto que se ha cometido. Parece ser un reconocimiento, un mensaje, un medio transmisor de un mensaje por el cual pues, se habla o se dice algo respecto de la víctima y del injusto que ella sufrió, pero puede aún distinguirse de la reparación o de un acto reparador in natura. Además también porque el efecto reparador de una disculpa es contingente. El éxito de esa reparación en naturaleza uno lo puede poner en cuestión y decir, bueno, la disculpa podría generar esa reparación in natura o no, no lo sabemos. Hay un elemento ahí de contingencia en el éxito de esa reparación que también nos puede hacer dudar de que sea implementado justificadamente como mecanismo de reparación. También uno puede pensar en las disculpas como una forma de apaciguamiento del dolor, es decir, como una manera de compensar una manera de implementar un mecanismo que satisfaga un evento, que satisfaga un dolor o un estado de cosas en el que entendemos que no hay una equivalencia, un precio por pagar respecto de ese sufrimiento,
pero que lo damos en virtud de esta idea de satisfacción, esta idea de que es mejor que la víctima tenga un pan bajo el brazo porque las penas con un pan bajo el brazo son mejores. Esto es factible y realmente una disculpa sí puede generar ese alivio o esa mengua en el dolor, y estoy hablando de dolor aquí, dolor espiritual, sentimental, no dolor físico, que evidentemente una disculpa podría tener poco éxito aliviando un dolor físico, sino estoy apuntando aquí a esos casos que conocemos paradigmáticamente como daño moral. Si este es el caso, que la disculpa puede generar este tipo de alivio espiritual que muchas veces se dice en la jurisprudencia, entonces habría que tener en cuenta las pretensiones de la víctima al respecto, tener en cuenta esa capacidad y la disculpa para aliviar ese dolor y necesariamente proceder a una reducción en el monto compensatorio que por concepto del daño moral se ofrece también a la víctima o se ordena a favor de la víctima. ¿Qué puede suceder también? Que la disculpa logre un apaciguamiento no solo del dolor, sino también de sentimientos de rencor, de resentimientos en contra del ofensor. En ese sentido, uno podría defender, u otro grupo de tesis podría defender, que la disculpa obra como medio de reconciliación entre las partes. Es decir, las disculpas en este caso podrían cumplir una doble función, una función reparadora de las relaciones entre las partes, de manera tal que se proceda a una normalización de esas relaciones morales subyacentes entre víctima y victimario. Es una manera de comunicar que el ofensor no tenía ese derecho a tratar así a la víctima. Es una manera de recomponer esa situación de igualdad en la que se encontraban las partes antes del injusto. Pero también la disculpa tendría un efecto o una función preventiva del quebranto futuro de esas relaciones. Para los defensores de esta tesis, es peligroso que subsistan resentimientos o sentimientos de rencor en contra de otra persona. Esas frustraciones, ese temor, esa inseguridad o esa desconfianza que genera el injusto es peligroso y puede terminar en el deterioro mayor de esas relaciones entre las partes o en nuevos quebrantos de relaciones con otras personas. En ese sentido, la disculpa parece hacer cesar un peligro, el peligro que subyace a ese resentimiento y de esa manera, digamos, normalizar las relaciones morales entre las partes. Aquí en esta tesis se reconoce que el éxito de esa reconciliación es contingente, pero se niega o se resiste a caer en el escepticismo de que no tenemos control alguno sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras reacciones, o en el escepticismo de que ciertos actos pueden llegar a modificar o a menguar nuestros sentimientos. Estas tesis también se atribuyen una cierta ventaja respecto de las tesis clásicas de la justicia correctiva, como la tesis aristotélica, en la medida en que acá no se toma como equivalente una reparación que es dada voluntariamente a una que es efectuada involuntariamente, como parece ser el caso de las tesis tradicionales de justicia correctiva, sino que se valora más el hecho de que las partes, y en especial el victimario, haya voluntariamente ofrecido una disculpa a la víctima. Hay algunos cuestionamientos que uno puede hacer respecto de estas tesis. Por ejemplo, ¿dónde queda, por ejemplo, el valor simbólico de la indemnización o de otras respuestas jurídicas a favor de la víctima? ¿Por qué la disculpa necesariamente tiene que ser usada como medio simbólico? Uno puede también pensar que cuando yo pago una indemnización a favor de alguien, le estoy diciendo, mire, el haber obrado respecto de usted de manera injusta me costó, me dolió y ahora tengo que pagar, sacar de mi bolsillo y esto simboliza evidentemente que yo no estoy por encima de usted, que me ha costado esa infracción,
y que por ende pues una manera de restituir esa igualdad, esa equiparación entre las partes también es la indemnización. Queda esa pregunta en el aire. Y también queda la pregunta de qué sucede con las disculpas forzadas. Si este tipo de tesis enfatiza en la voluntariedad del ofrecimiento de la disculpa, entonces uno puede pensar que en los casos donde esa disculpa no es voluntaria, pues al final termina siendo una tesis más de justicia correctiva como cualquier otra. Otra reflexión que uno puede hacer al respecto es que estas tesis hacen énfasis precisamente en ese efecto contingente que es la reconciliación y que es el perdón. Y con eso, digamos, pierde un aspecto más básico de las disculpas al cual me referiré más adelante. Y aquí me parece importante reflexionar en las diferencias entre las disculpas y el perdón, que no son lo mismo. La gente suele decir, bueno, le ordenó pedir perdón, pero no es lo mismo. El perdón, a la manera en que lo entiendo, me parece que es un acto unilateral que no implica necesariamente un acto comunicativo como el de la disculpa, mientras que la disculpa es necesariamente interpersonal y va dirigido hacia alguien, expresando así una relación precedente entre ofensor, ofendido, victimario, víctima. El perdón, en cambio, puede ser un acto plenamente unilateral. Yo puedo perdonar a alguien sin que esa persona previamente me pida disculpas. Entonces, el perdón parece hacer alusión más a la idea de cesar sentimientos o resentimientos, sentimientos de rencor hacia alguien, o hacer cesar incluso las pretensiones de justicia que yo pueda tener en contra de ese alguien, mientras que las disculpas hacen referencia a un acto ilocucionario que podría facilitar el perdón, sí, pero que no necesariamente lo logra. Una tercera perspectiva sobre las disculpas la tomo de las tesis de John Gardner. John Gardner afirmó en una obra, en su libro de 2018, que las disculpas suelen expresar ese deseo porque las cosas hubiesen sido distintas a lo que uno hizo. Y pues no necesariamente eso implica el deseo o la creencia de que uno hubiese podido actuar de otra manera. Es decir, hay una aceptación de una responsabilidad básica como agente, pero no necesariamente hay una convicción sobre una responsabilidad plena de la persona que ofrece esas disculpas. Y Gardner pensaba en dos hipótesis en las que podrían producirse disculpas. Una es en virtud de la tesis de la continuidad, que básicamente, dicho en una frase, es la subsistencia de razones primarias o de razones que se encontraban antes del injusto, que al subsistir pues fundamentan o justifican la realización de lo segundo mejor a favor de esas razones. Gardner dice que si previamente teníamos buenas razones o razones para conservar relaciones valiosas entre las personas, no generarles desconfianza, y esas razones subsisten, pues entonces una disculpa puede tener allí un sentido reparador de esas relaciones. Pero también pensaba Gardner que en hipótesis en las que no hay una subsistencia de esas razones, las disculpas podrían obrar también de una manera reparadora, pero esta vez como un efecto placebo, porque a pesar de que no haya razones a favor de las cuales obrar, la disculpa puede expresar una sensibilidad precisamente por esas razones perdidas. Y al expresar esa sensibilidad por esas razones que se desatendieron y respecto de las cuales no hay nada por hacer, en esa transmisión de sensibilidad se puede generar también un efecto reparador de relaciones o incluso hacer cesar perturbaciones psicológicas. Yo creo que la tesis de Gardner, digamos, puede ser más desarrollada, o que uno puede decir que cada vez que hablamos de la tesis de la continuidad, implícitamente también estamos hablando de una tesis de la discontinuidad. Yo, en lo personal, considero que Gardner no sería partidario de reconocer que una situación injusta que es reparada es similar a una situación justa o es simétricamente igual. Yo creo que aún en las hipótesis en las que se puede predicar la tesis de la continuidad,
hay aún en esas hipótesis razones que fueron desatendidas o desconocidas y que hacen que pensemos en una asimetría, en una falta de equivalencia entre la situación justa y la situación injusta que es reparada o que es enmendada. En ese sentido, habría un vacío, una asimetría entre las razones que están presentes en la situación justa y en la situación y las razones que están presentes en una situación injusta que es reparada o remediada. Ese vacío que yo creo que se produce aún en cualquier hipótesis en la que estamos hablando de la tesis de la continuidad, es producido por ese desconocimiento de una posición normativa de la víctima. Precisamente la posición normativa, ese standing que tiene la víctima respecto de su victimario, es una fuente de razones, es un proveedor de razones que cuando sucede un injusto ha sido desconocida precisamente esa posición normativa que constriñe al otrora victimario a realizar el deber o a efectuar esa prestación que debía en un primer momento a favor de la víctima. Esto me lleva a mí a considerar una comprensión de las disculpas como una forma de reconocimiento interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que las disculpas se dirigen, o en un sentido más básico, que prescinde de ese efecto contingente del perdón y de la reconciliación. Las disculpas se dirigen básicamente a reconocer esa razón desatendida que corresponde a la posición normativa de la víctima respecto del victimario. Eso quiere decir que aunque se haga énfasis en ese efecto reparador, y aunque la jurisprudencia, los jueces hablen de la disculpa como una forma de reparación que pertenece a ese género de las reparaciones, al final lo que tenemos es que las disculpas, o una comprensión más básica de las disculpas, es como una forma de reconocimiento o una respuesta de reconocimiento a favor de la víctima. Es un medio reivindicatorio de sus derechos que no necesariamente encaja en ese desideratum de la reparación, como volver las cosas al estado anterior en que se encontraban, o rehabilitarlas o restaurarlas para que queden funcionalmente bien. De esta manera se trataría de una explicitación de respeto por el otro, una explicitación del respeto por la posición normativa del otro, las razones asociadas al otro, y enviarían también, esto es muy importante, las disculpas enviarían un mensaje expreso o explícito que aparece o que no aparece de manera transparente con el uso de otros remedios como el pago de una indemnización. Parece que el mensaje de respeto por la posición normativa de la persona no es un mensaje que se comunica transparentemente con el pago de una indemnización, y ante esa carencia, esa falencia comunicativa, la disculpa viene a obrar como una forma de explicitación de ese respeto por esas razones desatendidas que emanan de la posición normativa de la víctima. Más que una medida de reparación, reitero, se trataría de una medida de reivindicación, una respuesta de reconocimiento en la nomenclatura que me gustaría usar, porque precisamente lo que hace es evidenciar la valía y esa posición normativa de la víctima. Esta tesis me parece que podría evitar el problema de la contingencia de la restauración de las relaciones precedentes, es decir, evitar apelar a un elemento o a un efecto que es contingente de las disculpas, y más bien evocar un elemento que sí me parece necesario o que necesariamente está presente con las disculpas, que es el elemento del reconocimiento. Se garantiza asimismo también que hay un direccionamiento de las disculpas a favor de la víctima, porque es la posición normativa de la víctima la que se está honrando en este caso, y no ningún otro valor general perteneciente a la comunidad o a un tercero. Se fomenta también, o se fomentaría también la reparación de las disculpas, la reparación, perdón, de las relaciones, sin tener que aludir a ese elemento contingente, y se enviaría un mensaje expreso de la posición normativa de la víctima, dada la falencia comunicativa o la poca transparencia del dinero para comunicar ese mensaje. ¿Qué lineamientos uno podría pensar? Obviamente aquí de una manera muy rápida y apenas preliminar. Lineamientos para que los jueces
a la hora de ordenar este tipo de medidas tuviesen en cuenta. Vemos cada vez que el campo o el horizonte académico de las disculpas apunta al desarrollo de tesis normativas sobre qué entender por una disculpa, cómo llevarla a cabo, qué palabras usar, quién la debe implementar, etcétera. Precisamente porque es un campo en el que aún se ha dicho poco. Hay necesidad, eso sí, de unos mínimos argumentativos que cada vez más aparecen en la academia y que creo que podrían suplirse al menos considerando lo siguiente, que al momento de proferir la orden de disculpas, pues el juez debería tener en cuenta al menos el interés de la víctima en que ella se provea. No solo el interés de la víctima, sino también el propósito o el sentido que la víctima le está dando a esa pretensión de que alguien se disculpe a su favor. Es decir, si la víctima está buscando un alivio de ese dolor, una cesación de ese resentimiento o de ese rencor hacia la persona del ofensor, o si es meramente o tiene un propósito reivindicatorio o de reconocimiento de sus derechos, de respeto por sus derechos. Si es un carácter reconciliador, el que está caracterizando, valga la redundancia, la orden de las disculpas, me parece que el juez debería procurar precisamente esa reconciliación entre las partes antes de la sentencia judicial y poder llegar a la cesación de ciertas pretensiones o a la modificación de las pretensiones de justicia antes de que el proceso acabe. Me parece que si la idea de implementar disculpas como política pública o política jurídica, judicial, es la de promover la reconciliación, promover la paz social, etcétera, el proceso no es el estadio ideal, o por lo menos no todo el proceso judicial, sino que se debería promover precisamente su terminación por fuera del proceso o su terminación, la terminación del conflicto antes incluso de que el proceso inicie. Si en todo caso el juez considera que es necesario reivindicar de manera oficiosa los derechos de la víctima a través de una disculpa, entonces me parece que debería o convendría que estas hipótesis de ordenar las disculpas en estos casos sean reservados a aquellos casos en los que se han afectado intereses personalísimos o en los que se ha producido un grave desconocimiento o desconsideración por los derechos ajenos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque las disculpas puedan estar justificadas en cualquier evento de lesión a derechos o de un daño injusto, si comenzamos a implementar las disculpas con una frecuencia absoluta o necesariamente en todos los casos en los que se produce un injusto, al final esa excesiva práctica termina yendo en desmedro de ese mensaje que transmite la disculpa, genera el efecto contrario. La disculpa genera precisamente ese mensaje sobre la seriedad, la importancia y el respeto que se debieron o que se debió a las razones que provienen de la posición normativa de la víctima, y cuando comenzamos a hacer un uso excesivo de las disculpas, precisamente generamos el efecto contrario de pensar que se trata de una cuestión de poca importancia, que pedimos disculpas por cualquier cosa, y me parece que al final es un efecto indeseado. Los dejo finalmente con este cuadro de Pedro Pablo Rubens, que pintó en el siglo XVII, la escena del Génesis, de la reconciliación entre Esaú y Jacob. Según ese relato, Jacob le envió una serie de regalos precisamente buscando la buena voluntad de Esaú para que lo perdonara por haberle robado los derechos de su primogenitura previamente. Y Esaú, a pesar de que no existiese una disculpa expresa, perdona a Jacob. Así como Rubens dedicó, supongo, semanas, meses a la creación de este cuadro, a esas pinceladas tan hermosas, creo que asimismo como académicos, como juristas, es momento de prestarle también atención y
empezar a gastar un poco de tiempo en estos problemas y en estas cercanías de la justicia correctiva con otras formas de concebir de la justicia como la justicia restaurativa. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alex. Y a continuación, Brigitte Leal va a formular sus comentarios respecto de la ponencia y presentación de Alex. Muchas gracias, Brigitte. Hola a todos. Bueno, muchas gracias primero a Diego y Esteban por las palabras iniciales, y también a Alexander por permitirme comentar su trabajo, que es en progreso. Yo preparé mi presentación en base a un borrador preliminar que está trabajando Alexander, así que escribí mi presentación para ajustarme al tiempo de 15 minutos, así que la voy a leer y luego ya daríamos paso a las réplicas y luego a las preguntas y respuestas. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Voy a comenzar ahora. El trabajo del profesor Alexander Vargas, aún en progreso, se ha titulado Disculpas y reparación en la responsabilidad civil. Desde luego, el título nos hace pensar sobre los temas principales que se encuentran en este trabajo. Este aborda cuestiones acerca de la naturaleza de las disculpas, así como cuándo ellas debieran ser procedentes y cuál es su rol a la luz de la existencia de otros mecanismos o medios de reparación. No se trata solamente de un artículo sobre las disculpas como remedio en la responsabilidad civil extracontractual, aunque pareciera ser que lo que motiva al autor a escribir sobre este tema es la aparente ausencia de órdenes judiciales de disculpas como forma de reparación en dicho ámbito, al menos dentro de la jurisdicción colombiana. El autor evidencia un vacío argumentativo en la práctica, como lo dijo, lo que no se corresponde con lo que ocurre en la teoría, donde pareciera existir un interés creciente sobre esta materia. Por esta razón, el artículo de Alexander es novedoso, es actual y trata un tema complejo, cuyos aspectos prácticos y teóricos obligan a repensar variados aspectos de la responsabilidad civil en general y de la responsabilidad civil extracontractual en particular. En mayor medida, lo que parece llamar la atención del autor es cuál sería la finalidad de las disculpas y las razones a las que responde el acto de pedir disculpas. Para abordar esta inquietud, el autor explora tres alternativas teóricas y luego, a la luz de ciertas ideas relativas a la tesis de John Gardner en la materia, el autor se embarca en la elaboración de su propia concepción del acto de pedir disculpas basada en las ideas de respeto y reconocimiento. Veamos someramente de qué tratan estas teorías y ahí voy a ir volviendo un poco a lo que ya Alexander nos contaba. Respecto primero a la visión de las disculpas y a la reparación de intereses patrimoniales, el autor se pregunta, ¿son las disculpas una forma de reparación? Alexander parte señalando que esto es dudoso. En el caso de difamaciones, por ejemplo, la naturaleza del daño hace presumir que las disculpas no tendrían un rol puramente reparador, ya que en estos casos se trata de casos en que precisamente el daño es irreparable en términos económicos, o donde la pérdida no puede ser reemplazada por un equivalente en especie. Unas disculpas podrían recomponer los intereses de la víctima o de la persona afectada, pero todo ello es contingente, como señala el autor, a que la disculpa satisfaga lo que la víctima establezca como una adecuada recomposición de sus intereses. De todas maneras, en estos casos, el acto de pedir disculpas evidenciaría lo erróneo o lo injusto de la conducta. Luego, tenemos la visión que toma las disculpas como una forma de reconciliación. En este caso, las disculpas podrían ser una forma de reparación al reconciliar a ambas partes en la relación civil extracontractual, en este caso. Esta es la teoría de Ratzig y entiendo que hay más autores respaldando esta postura, que el autor en primera medida cuestiona y luego aclara. La cuestiona porque en un principio no es claro cuál es el tipo de relación existente entre las personas en que ocurre este quebrantamiento de la igualdad. ¿Se trata siempre de una relación entre extraños? ¿O son las disculpas suficientes para hacer cesar el dolor, la ira o el rencor en casos como estos? Estas son preguntas que quedan más bien abiertas dentro de esta teoría. Por ello, el autor aclara que la visión de Ratzig opera bajo el supuesto de relaciones morales que implican igualdad bajo un prisma kantiano. Un aspecto importante en esta teoría, en la teoría de la reconciliación, dice relación con la dimensión pública de las disculpas, o el efecto comunicador que ellas tendrían más allá del efecto reparador entre las partes. Así, las disculpas tendrían además una función preventiva, para incentivar que no existan actos incorrectos hacia el futuro. De esta manera,
las disculpas, además de reparar y establecer una reconciliación entre las partes, ofrecerían un mecanismo para responder a formas de incorrección donde se quebranta la igualdad moral entre las personas. Diré más sobre este punto hacia el final de este comentario. En tercer lugar, existe la visión de las disculpas como forma de validar un marco normativo de fondo. A este respecto, las disculpas serían un acto de dar a entender que no se está por encima de las reglas que componen el marco normativo en el que tiene lugar la relación entre las partes, una relación que todos deberíamos considerar como igualitaria. La crítica del autor en este caso se centra en la dificultad de eliminar medios alternativos, como podría ser el dinero o la devolución de la cosa tomada, que puedan también servir para validar o revalidar la vigencia de las normas quebrantadas y la igualdad entre las partes. También pareciera ser que esta teoría quebrantaría el elemento relacional de la responsabilidad civil extracontractual, al no ser claro o no ser del todo claro por qué el efecto de la disculpa podría dirigirse hacia la sociedad toda, que digamos estableció la norma, o las normas quebrantadas, y no hacia la víctima en particular. Luego, el autor da revisión un poco más profunda a la tesis de John Gardner, quien a este respecto propone un modelo de disculpas en su libro de 2018. Para Gardner, y aquí lo voy a citar textualmente, una disculpa modelo expresa el sentido deseo que las cosas hubiesen sido distintas de lo que uno hizo, aunque ello no necesariamente expresa un deseo de que después de todo hubiese uno actuado de otra manera, que fue lo que ya Alexander nos contaba en su presentación. Para Gardner, las disculpas pueden reparar el daño causado, cuando aún es posible hacerlo bajo el supuesto de existir un segundo mejor que dé espacio a alguna forma de restauración hacia la víctima, es decir, cuando estamos bajo la tesis de la continuidad. Cuando ello no es posible, o cuando no se está bajo la tesis de la continuidad, o en términos simples, cuando ya no hay nada más que hacer, las disculpas constituirían una muestra de sensibilidad hacia las razones frente a las cuales uno, como autor del daño irreparable, ya no puede conformarse. Aparentemente, Gardner traza una línea entre ambos casos que está dada por la irreparabilidad del daño. No obstante, Alexander sostiene que este criterio sería tal vez muy poco alentador, porque si el problema solamente fuera la irreparabilidad del daño, todas las medidas de reparación, en este caso, tendrían un efecto placebo para la víctima. Esto puede ser extraño o ilógico, como lo señala el autor. Entonces, Alexander elige otro criterio para trazar esta línea, y él señala que la falta de adherencia a razones primarias que rige la acción genera una situación irreparable, o un estado de cosas irreparables respecto de la cual no se podría volver atrás. Y esto pasaría aún en las situaciones en que para Gardner operaría la tesis de la continuidad. Así, Alexander conecta las disculpas a la idea de respeto y a la idea de reconocimiento. Como él señala, los deberes correlativos a derechos deben ser respetados, y esto, de acuerdo con el autor, responde a una visión general de la responsabilidad civil, independiente de si tal situación normativa si de tal situación normativa se deriva o no un daño extrapatrimonial. El autor señala, y aquí lo voy a citar, que la disculpa puede pensarse como, primero, un reconocimiento de la posición normativa o autoridad de la víctima respecto de aquello en lo que fue afectado, y que implica de forma tácita o expresa, 2, que no debió haberse producido la perturbación en primer lugar, dada la necesidad de preservar esa autoridad de la víctima. En mi opinión, creo que la infracción o violación de deberes correlativos a derechos es un argumento de gran relevancia y difícil de desafiar, tanto en la teoría como en la práctica de la responsabilidad civil, para argumentar que estamos frente a una situación normativamente intolerable. Pero no es menos cierto que las circunstancias moldean una pluralidad de casos en que ello ocurre, y donde existirían diversos matices para analizar la finalidad de pedir disculpas en casos concretos. Ejemplos basados en promesas, donde se muestra que la defraudación de una expectativa normativa causada por el quebrantamiento de la promesa crea una pérdida, y esta refleja un contexto particular donde se da esa fatalidad normativa de la que nos habla Alexander. En su visión, algo se pierde cuando no se cumple esa promesa, y yo creo que todos podríamos estar de acuerdo con ese juicio inicial. El ejemplo de quebrantar promesas, por ejemplo, y crear estas situaciones de fatalidad normativa, lo podríamos aplicar a algo así como una teoría moral general
sobre la defraudación de expectativas normativas. En este caso aplicaba el caso de las promesas, y promesas que podrían darse entre extraños o entre seres muy próximos. Es importante evaluar en qué medida la conclusión de este tipo de ejemplos soporta estructuras de relaciones interpersonales más complejas, como aquellas que no se basan en una promesa previa, o aquellas donde la promesa se da entre extraños cuyas motivaciones parecen ser muy variadas y a veces meramente estratégicas. La invitación de Alexander, de todas formas, es a pensar la acción de pedir disculpas más allá de casos concretos. La idea de fatalidad normativa, o la idea de que ha pasado algo normativamente irrecuperable, como habla el autor, creo que explica de manera clara lo que el autor quiere señalarnos respecto a las disculpas como un mecanismo de reparación que puede presentarse en todos los casos de defraudación de expectativas normativas cuando se infringen un deber correlativo a un derecho, independiente del rol de otros mecanismos de reparación en casos particulares. Es cierto que probablemente entre mujeres y hombres razonables y prudentes, una disculpa sería la primera reacción que uno esperaría de quien defrauda una expectativa de este tipo, o de quien no reconoce la autoridad de la víctima respecto de lo cual fue afectada. Si el punto lo vemos desde algo así como una teoría de remedios morales, en el marco de la responsabilidad civil, las disculpas perfectamente podrían explicarse y justificarse de manera paralela a otros mecanismos de reparación. Ahora bien, quisiera plantear dos puntos para la discusión que tendremos a continuación y respecto de los cuales Alexander nos podría contar un poco más su parecer. Primero, el autor pareciera ser un tanto escéptico a la función reparadora de las disculpas en general y desde el principio. Su propuesta descansa sobre las deficiencias de ciertas perspectivas teóricas de la materia, las que vimos. No obstante, sería interesante discutir si dentro de las teorías clásicas de la justificación y fin de la responsabilidad civil extracontractual, y aquí ya me voy a focalizar más que nada como en ese tipo de responsabilidad, las disculpas pueden ser explicadas y justificadas de una forma coherente. Para esto podríamos tomar de manera pura y simple que los fines del derecho de daño son compensar y disuadir comportamientos incorrectos que causan daños a otros. Es una formulación bastante clásica. Si es que es dudoso que las disculpas pueden compensar daños irreparables, podríamos evaluar en qué medida ellas pueden disuadir comportamientos que acarrean daños irreparables, y por lo tanto situaciones morales indeseadas. Pareciera ser que frente a un daño irreparable, que no es el caso que el autor asume como clave en su formulación, dado que Alexander se rige por la idea de situación normativa irreparable, las disculpas podrían crear incentivos hacia el futuro para comportarnos correctamente y evitar o prevenir tal tipo de daños. Desde un plano conductual y prospectivo, las disculpas podrían moldear nuestra conducta para así alcanzar valores o ideales no instrumentales como el respeto por el otro o la protección de su autonomía. Una disculpa, más que reparar, pareciera tener el efecto de decirle a la víctima y a la sociedad nunca más. Lo anterior no necesariamente niega el elemento bilateral que es propio de la institución de la responsabilidad civil extracontractual, puesto que la disculpa en este sentido, en el sentido del nunca más, reconocería la existencia de un reproche a la conducta y la necesidad de reparar la pérdida asociada a ella. Además, el efecto público de la disculpa, a mi parecer, es inevitable cuando el conflicto o cuando un conflicto de esta naturaleza alcanza ribete jurídico. Y el segundo punto es que también sería interesante discutir el alcance de la interpretación de Alexander sobre la acción de pedir disculpas y si constituye o no una teoría o una interpretación con alcances generales dentro de la responsabilidad civil. Y aquí creo que voy a volver a uno de los puntos que Alexander mencionó en la última parte de su presentación, porque disculparse por el hecho de crear situaciones normativas irreparables transformaría las disculpas en una acción bastante rutinaria. Muchos, incluyéndome, tendríamos que pedir disculpas por varias de nuestras acciones que tal vez crean fatalidades normativas en otros. Sin embargo, a veces sucede que esa situación normativa irreparable puede haber sido fruto del azar, o de una conducta no intencional, o de ciertas negligencias excusables. Si tuviéramos que pedir disculpas por toda situación normativa irreparable en la que nos envolvemos, de alguna u otra forma, nuestro día a día sería testigo de diversas demandas de disculpas hacia los demás, incluso en los casos en que la situación normativa irreparable
sobrepasa lo que está razonablemente dentro de nuestro control. Esto invita a pensar en los posibles contrapesos a la interpretación amplia presentada por Alexander, y en particular nos invita a identificar cuál es el injusto que queremos combatir con el acto de pedir disculpas, si es un daño irreparable o la infracción de una norma de conducta. Si es lo primero, deberíamos contar, creo yo, con una teoría de cuándo el daño es irreparable, y me parece que eso es una tarea bastante difícil. Lo que sí sabemos es que estos daños no pueden ser fácilmente trasladables al autor del daño, y tampoco parece que sea fácil socializarlos a través de seguros. Dada esta complejidad, y conectada con el primer punto, en casos de daño irreparable, podría posicionarse las disculpas como incentivos a la prevención y no como mecanismos de reparación. Después de todo, pareciera ser que mientras más irreparable el daño, más quisiéramos que este nunca volviera a suceder. Así que eso, creo que estoy en tiempo. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar el trabajo de Alexander. Es un excelente trabajo que ya tendremos el privilegio de ver en una futura publicación, y muchas gracias a todos los participantes y por invitarme a comentar este trabajo. Eso, muchas gracias.